¿La ven? Yo aún no veo nada, pero... No, es que no estoy compartiendo. Ah. Pará. Ahora sí. ¿Ahora Ahora sí? sí se ve Ahora perfecto. sí, ahora sí. Bien. Ahí lo puse en grande. Ahí lo vemos todos. Grande todavía no, pero a ver. Ahí está. ¿Estamos? No sé qué dice el resto, pero... Sí, se ve todo. Sí, sí, profe. Bueno, impecable. Bueno, vamos a arrancar, que es una clase intensa. Vamos a hacer hoy una teórica de metabolismo microbiano. Como les digo siempre, cualquier cosa me interrumpen en el momento que sea y frenamos y vamos para atrás y lo que haga falta. Creo que hay unas cuantas palabras nuevas para incorporar, así que bueno, no duden en frenarme si hace falta. Así que bueno, vamos a hablar entonces de metabolismo microbiano, que como ahí dice, es el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. O sea, es el conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir dentro de una célula. A eso nos referimos con metabolismo. Esas reacciones químicas pueden ser de dos tipos. Las reacciones de descomposición, donde moléculas complejas se convierten en moléculas simples con la consecuente liberación de energía, eso es lo que llamamos catabolismo. ¿Está? Y la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas simples que consumen energía, que es lo que llamamos el anabolismo. Entonces, el metabolismo microbiano, dijimos, abarca dos procesos. El catabolismo, de vuelta, que consiste en la degradación enzimática de macromoléculas como lípidos, hidratos de carbono, proteínas, que esas macromoléculas, el organismo las obtiene del entorno en el que vive o de sus propias sustancias de reserva. Esa degradación se acompaña de la liberación de gran cantidad de energía, ya que a partir de esas macromoléculas que son complejas estructuralmente, se logra liberar toda esa cantidad de energía y se descomponen a moléculas más sencillas. La energía que se libera durante el catabolismo es captada por la célula en forma de ATP que tiene enlaces fosfatos ricos en energías. Y el anabolismo es el proceso inverso. Es la síntesis enzimática de macromoléculas a partir de compuestos sencillos. Y para ello consume energía, requiere energía. Es decir, que a partir de moléculas sencillas, de escasa complejidad estructural y con un bajo contenido energético, como los aminoácidos, por ejemplo, se van a sintetizar moléculas complejas ricas en energía como las proteínas, y con ellas el resto de los componentes celulares. Y esto es como un círculo porque lo representa en círculo porque las reacciones catabólicas entonces aportan las materias primas y la energía necesaria para las reacciones anabólicas. Estas reacciones, este acoplamiento de reacciones que liberan energía y otras que requieren energía, es posible gracias al ATP. Ambos procesos, el anabolismo y el catabolismo, se dan en la célula en forma simultánea e independiente. Siempre hay en paralelo algún proceso catabólico y algún proceso anabólico. Y todos los intermediarios químicos que participan de ambos procesos reciben el nombre de metabolitos. Entonces, cuando hablamos de metabolitos es alguno de los intermediarios de alguna de estas reacciones del metabolismo. Entonces, para resumir, el catabolismo es la descomposición de moléculas complejas a simples con la consecuente liberación de energía.
Ejemplos de reacciones catabólicas van a ser la respiración celular y la fermentación, que después vamos a entrar bien en detalle en eso. Y el anabolismo es la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas simples, lo que requiere energía. Como ejemplos de procesos anabólicos está la síntesis de proteínas y la fotosíntesis, por ejemplo, pero hay otros. Dicho esto, entonces, podemos clasificar a los organismos según la forma en la que obtienen la energía. La obtención de energía a partir de un compuesto químico se llama quimiotrofía. Si ese compuesto químico es un compuesto orgánico, entonces hablamos de organismos quimio-organotrofos. O sea, un organismo quimio-organotrofo es el que obtiene la energía de compuestos orgánicos, compuestos químicos orgánicos, como la glucosa, por ejemplo. Si obtiene la energía de un compuesto inorgánico, entonces es un quimiolitótrofo. Entonces, los quimio-organotrofos, estoy acá, los quimio-organotrofos, dijimos, obtienen la energía por la oxidación de un compuesto orgánico. Los quimiolitótrofos oxidan compuestos inorgánicos, por ejemplo, el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el hierro. Y así es como porque tienen este tipo de metabolismo, es que se habla de las bacterias del azufre, de las bacterias del hierro, las bacterias nitrificantes. Es eso, son bacterias que obtienen energía de este tipo de compuestos. Y por último, tenemos otros microorganismos que pueden obtener la energía de la luz y estos se llaman fotótrofos. Bien, eso en cuanto a energía. Después podemos hablar de la clasificación de organismos, podemos clasificarlos según de dónde obtiene el carbono, cuál es la fuente de carbono, que es el elemento fundamental para la síntesis de cualquier compuesto orgánico, el carbono. Entonces, hay organismos que obtienen el carbono de los compuestos orgánicos, como la glucosa, y se llaman heterótrofos. Y otros organismos obtienen el carbono del dióxido de carbono, y estos son autótrofos. Ojo con esta definición y no se la confundan porque hasta hoy para ustedes autótrofo y heterótrofo tenía que ver con de dónde obtenía el alimento. Cuando hablamos de hongo, de hecho en la clase pasada, decíamos que los hongos eran microorganismos heterótrofos porque pueden producir su propio alimento que lo obtenían de consumir otros seres vivos. ¿Se acuerdan de eso? Y sin embargo, los autótrofos eran los que podían fabricar su propio alimento. Esa es la definición como más conocida de autótrofos y heterótrofos. Acá, cuando hablamos de microorganismos, cuando hablamos de metabolismo microbiano, y hablamos de autótrofos y heterótrofos, nos estamos refiriendo a de dónde obtiene el carbono. Que uno diga que un microorganismo es heterótrofo significa que tiene el carbono, que obtiene el carbono de compuestos orgánicos. No estoy hablando de que si puede o no puede sintetizar su propio alimento. ¿Se entiende? Es confuso porque son las mismas palabras, pero usadas en otra clasificación. Entonces, combinando las dos clasificaciones que vimos, y esto ya es un libro y se los dejo así todo escrito, cosa de que después se sienten a razonarlo bien. Entonces vamos a decir que los quimio-órgano heterótrofos son también heterótrofos. Quimio-órgano heterótrofo, entonces son los que obtienen, estamos acá, son los que obtienen la energía y el carbono de compuestos orgánicos. ¿Sí? Quimio-órgano obtiene la energía de compuesto orgánico, heterótrofo obtiene el carbono de compuestos orgánicos. Estas son la mayoría de las bacterias. La mayoría de las bacterias son quimio-órgano heterótrofo.
Hay algunos que son quimiolito-autótrofos. Entonces habíamos dicho, quimiolito obtenían la energía por oxidación de compuestos inorgánicos. Y digo autótrofo significa que obtiene el carbono de la fijación del dióxido de carbono. ¿Se entiende? Estos son las bacterias nitrificantes, las oxidantes del azufre. O sea, las bacterias nitrificantes, por ejemplo, obtienen la energía del amoníaco o del amonio y obtienen el carbono del dióxido de carbono. Las bacterias oxidantes del azufre van a obtener la energía por ejemplo, del sulfuro de hidrógeno y obtienen el carbono del dióxido de carbono. ¿Sí? Después tenemos los quimiolito-heterótrofos. Estos entonces obtienen la energía de compuestos inorgánicos, pero no pueden fijar dióxido de carbono. Entonces, por eso no son quimiolito heterótrofos, porque no obtienen carbono del dióxido de carbono, sino de otra fuente de carbono diferente. Bueno, y fotolito-autótrofo, entonces foto es que obtenían la energía de la luz, y si es autótrofo es porque obtiene el carbono del dióxido de carbono. Entonces tenemos esta clasificación de fotolito-autótrofo. Y estas son, por ejemplo, las cianobacterias. Esto es en cuanto a clasificación según de dónde tenga la energía o de dónde tengan el carbono. También podemos clasificar a los organismos según su relación con el oxígeno. Entonces, tenemos los aerobios que obtienen la energía solamente en presencia de oxígeno. O sea, solamente van a hacer su catabolismo cuando haya oxígeno presente. Y van a usar el oxígeno como último aceptor de electrones. Después lo vemos en detalle. Tenemos los anaerobios que obtienen la energía solamente en ausencia de oxígeno. O sea, no necesitan el oxígeno en ninguna de sus reacciones catabólicas. Y acá podemos hablar de anaerobios estrictos, que es cuando el oxígeno no solo no lo necesitan, sino que además les resulta tóxico. O hablamos de anaerobios aerotolerantes, cuando no necesitan el oxígeno, pero si está en el ambiente no pasa nada, no lo usan, pero no necesitan que el ambiente sea totalmente anaerobio, lo pueden tolerar, aunque no lo usen. Y después tenemos los aerobios facultativos o anaerobios facultativos, es lo mismo, que pueden obtener la energía tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Y después vamos a ver, en cuanto a estos microorganismos, que son muchísimos dentro de las bacterias, que cuando es un facultativo, siempre que se pueda, siempre que el oxígeno esté presente, la bacteria va a respirar, a usar el oxígeno como último aceptor de electrones. En el caso de que por algún motivo se encuentre en un ambiente en donde el oxígeno no esté disponible, bueno, pasa a otro proceso de catabolismo donde no necesite el oxígeno. Yo escucho el ruidito como de un mensaje, pero no lo veo. Justo está esperando Montserrat. A ver, Montserrat. ¿Me escucha? Sí, decime. Creo que sí. Justo estaba hablando de algo de receptor de electrones, puede ser, y se me cortó. Aceptor, dijo, aceptor de electrones. Aceptor de electrones, Ah, claro. no sé, claro, si era dador o aceptor. Ok, listo, gracias. Ok. Entonces, hasta aquí hablamos de todas las clasificaciones de los microorganismos. En base a sus distintas relaciones con el metabolismo. Y van a ver que hay ejemplos de todo tipo. Ahora, si vamos a hablar de metabolismo, sí o sí tenemos que conocer qué son las enzimas. Todos los procesos biosintéticos y de catabolismo que ocurren tienen en alguna parte o en todas las partes de su proceso reacciones enzimáticas, que a veces forman parte de rutas biosintéticas complejas. Las enzimas son fundamentales para que todos estos procesos ocurran. Las enzimas son catalizadores biológicos.
son proteínas o en algunos casos, en pocos casos, fragmentos de ARN que reducen la energía de activación de una reacción y aumenta así la velocidad. O sea, son reacciones que si no estuviera una enzima presente, la reacción ocurre naturalmente, pero tiene una energía de activación, necesita una energía tan alta para iniciar que el proceso sería extremadamente lento y probablemente incompatible con la vida de esa célula. Entonces, la enzima lo que hace es acelerar esa reacción, bajar la energía de activación que necesita esa reacción. Entonces, una enzima es una molécula biológica, generalmente una proteína, que acelera o cataliza las reacciones químicas en los seres vivos, sin consumirse en el proceso. O sea, la enzima, cuando termina el proceso, está igualita. Tienen gran especificidad por las reacciones que catalizan, es decir, que una enzima cataliza en general un solo tipo de reacción química o de sustrato. Y eso está dado por el sitio activo. El sitio activo de una enzima es una región específica en donde se une el sustrato y donde ocurre la reacción. O sea, de toda esa molécula enzimática, en general la enzima es mucho más grande que el sustrato y tiene una región que es específica, que se reconoce específicamente con el sustrato. Ahí en ese sitio activo es donde ocurre la reacción que cataliza. Es una parte de la proteína que tiene una forma tridimensional específica que encaja con el sustrato como una llave en su cerradura. Es un modelo de llave-cerradura. Por eso este tipo de reacciones son altamente específicas y las enzimas son específicas para ese proceso o para esa reacción o para ese sustrato. ¿Cómo funciona una reacción? La enzima se combina con un reactivo o con un sustrato. Ahí va. La enzima se combina con un sustrato, sería este dibujito. Y forma el complejo enzima-sustrato, en donde el sustrato encaja perfectamente dentro de ese sitio activo. Y después, a medida que la reacción procede, se libera el producto, o sea, el sustrato se transformó ahora en un producto que es diferente al inicial, y la enzima vuelve a su estado inicial. La enzima se libera igualito. Y van a ver que nosotros no nos vamos a meter en todos los procesos específicamente, pero cada paso de cualquier proceso metabólico está acelerado o catalizado por alguna enzima. Entonces son estructuras sumamente esenciales dentro de cualquier célula. Ahora, la membrana plasmática es clave en un proceso metabólico también porque, entre otras funciones, regula qué entra y qué sale de la célula. Entonces, lo mismo, no podemos empezar a hablar de procesos metabólicos sin recordar esto de que para que entren y salgan las sustancias de adentro de una célula, o las moléculas de adentro de una célula, necesitamos la membrana. Para que cualquier proceso metabólico ocurra, los nutrientes como los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y cualquier sustrato tiene que ser transportado o llevado hasta el interior de la célula. Y todos los desechos o los productos metabólicos para desechar tienen que ser eliminados de las células, transportados hasta el exterior. Y ahí es donde la membrana plasmática es clave, ya que tiene proteínas de transporte que facilitan la entrada y la salida de estas sustancias. Entonces, hacemos un mini repaso de cómo es el intercambio de sustancias a través de la membrana, que esto calculo que se lo acuerdan. Teníamos la difusión simple, que es el proceso por el cual el agua y algunas moléculas pequeñas y no polares pueden atravesar la membrana sin la ayuda de proteínas. Este proceso requiere un gradiente de concentración y
guiones no pueden ser transportados, a pesar de ser chiquititos, no pueden ser transportados por este mecanismo. Después tenemos la difusión facilitada, que va a usar canales o transportadores para mover las moléculas un poquito más grandes o que estén cargadas a través de la membrana. Y también es un proceso que requiere un gradiente de concentración y obviamente requiere de estas proteínas. Que ¿se acuerdan que cuando vimos la estructura de membrana vimos que las membranas era la doble capa lipídica y las proteínas integrales, que eran esas proteínas que atraviesan la membrana del exterior al interior de la célula. Y después tenemos los procesos de transporte activos, que son los que requieren energía, generalmente ATP, requieren ATP, y son los procesos necesarios para mover moléculas en contra del gradiente de concentración, o sea, de donde están menos concentradas hasta donde estén más concentradas. Entonces, a través de la membrana es como donde empieza todo, es donde va a ingresar, por ejemplo, la glucosa que ingresa a la célula para poder ser metabolizada. Y ahora sí, me empezó a meter un poco más con los procesos metabólicos en sí mismos. Y fíjense que estamos hablando de, vamos a empezar con el proceso, la primera parte de cualquier proceso metabólico en general adentro de una célula que ocurre en los quimioorganotrofos. ¿Se acuerdan qué eran los quimioorganotrofos? ¿Alguien me lo puede decir? Son los que obtienen de los compuestos orgánicos la energía. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de organismos que obtienen energía. Los organismos, perdón. Está bien, está bien. A partir de compuestos orgánicos. Y entonces, el más común es la glucosa. La glucosa, la ruta principal para la mayoría de los organismos es la glucólisis. Esta ruta metabólica se desarrolla en el citosol o en el citoplasma y no necesita oxígeno. Es una parte de la vía metabólica que ocurre en la anaerobiosis. Tiene como objetivo principal la descomposición de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico o de piruvato. Y se liberan en todo esto, pasa por distintos metabolitos, cada uno de estos es una reacción enzimática diferente, en donde está involucrada una enzima diferente, pero bueno, hay un montón de procesos que no pretendemos que sepan en detalle cómo es la glucólisis, sino que entendamos que es la primera parte de la descomposición de la glucosa que ocurre en el citoplasma de la célula. Es un conjunto de reacciones que termina en que la glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato o de ácido pirúvico con la liberación de dos moléculas de ATP y dos de NADH, que NADH o piridilnucleótido es una molécula con un gran poder reductor. Después vamos a ver cuál es la importancia de ese NADH o cómo sigue esta vía metabólica. En resumen, entonces, la glucólisis es el primer paso de la obtención de energía que ocurre en el citoplasma, que no requiere oxígeno, y por el cual se produce ATP, NADH y piruvato. Dos ATP, dos NADH y dos piruvatos de cada molécula de glucosa. ¿Sí? Ese es como el primer paso en casi todos los procesos metabólicos. ¿Qué pasó con otros azúcares? Si en vez de, cuando decimos que el microorganismo o lo que sea, o porque no había en el medio no había glucosa, sino otro azúcar, otro hidrato de carbono. Entonces, el catabolismo de otros azúcares en general empieza con algún proceso enzimático que lo que hace es desdoblar ese azúcar en sus monómeros, ese disacárido o polisacárido en sus monómeros, y de alguna manera termina siempre en la glucosa.
por ejemplo, los microorganismos que consumen lactosa tienen una enzima que es la beta-galactosidasa que la disocia en sus dos monómeros, que son glucosa y galactosa. Glucosa entra en la glucólisis directamente y la galactosa, hay otra enzima que es la isomerasa que la va a transformar en glucosa. Entonces, el microorganismo que decimos que fermenta la lactosa o que utiliza la lactosa, lo que hace es tener tiene un primer paso de descomposición de esa lactosa y la transforma siempre en glucosa. Lo mismo con la sacarosa, hay otra enzima que se llama invertasa que la desdobla en glucosa y fructosa, y finalmente tenemos glucosa. Bueno, los que consumen celulosa, la celulosa es un polímero, es ¿cómo se dice? Un polisacárido de todas moléculas de glucosa unidas. Bueno, hay una enzima que es la celulasa que la degrada y tenemos un montón de moléculas de glucosa. El almidón, el almidón, lo mismo. Hay microorganismos que pueden utilizar el almidón como fuente de energía. Para ello, primero tienen la amilasa que rompe ese polisacárido en diversas moléculas de glucosa. Entonces, en general, el catabolismo de los azúcares empieza con el desdoblamiento del polisacárido o del disacárido en los monómeros de glucosa. Y una vez que tenemos los monómeros de glucosa, ingresan en la glucólisis o en procesos similares a la glucólisis si fuera otro monómero. Simplifiquemos con esto, con que todo empieza con la glucólisis. ¿Qué ocurre después de la glucólisis? Porque llegamos hasta acá, transformamos la glucosa, que era un azúcar de 6 carbonos, en energía, NADH y ácido pirúvico o piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos. Es un compuesto que todavía tiene una alta carga energética, porque tiene 3 carbonos seguidos. Entonces, los productos obtenidos de este primer paso del metabolismo de la glucosa pueden seguir diferentes vías. La glucosa entró a la célula, ocurre este proceso de glucólisis y el piruvato obtenido sigue diferentes vías. En aquellos microorganismos que pueda realizar respiración, me voy a venir para este lado del gráfico, siempre que sea posible que el microorganismo tenga las enzimas para hacerlo, lo que ocurre después de la obtención del piruvato es respiración. Y ahora vemos por qué. En aquellos microorganismos que puedan respirar, entonces, la glucólisis continúa con la decarboxilación del piruvato, que es la conversión del piruvato en acetil-CoA. Esto por medio de la piruvato deshidrogenasa, de esta enzima. Esto ocurre, este proceso de la decarboxilación del piruvato, la obtención de acetil-CoA, va a ocurrir en las células eucariotas adentro de la mitocondria. O sea que, si estamos hablando de un hongo, de un protozoo, de una célula eucariota, primero ocurría la glucólisis en el citoplasma, ese piruvato se muda a la mitocondria y dentro de la mitocondria se transforma en acetil-CoA y continúa con el ciclo de Krebs. En las células procariotas no hay mitocondrias, eso a esta altura supongo que ya todos lo sabemos, entonces toda esta parte ocurre dentro del citoplasma. La glucosa, a través de la glucólisis, se convierte en piruvato. Por la piruvato deshidrogenasa se convierte en acetil-CoA y en este proceso se va a liberar también dióxido de carbono y se genera NADH. Y de esta manera, este proceso conecta la glucólisis con el ciclo de Krebs para la producción de energía. Porque ahora este acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, que también es conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, quizás lo escuchan con ese otro nombre. Este ciclo de Krebs es una serie acá está dibujado así como un simple circulito, pero esto son un montón de reacciones metabólicas en cadena que tienen lugar también en el citoplasma o en las mitocondrias de los eucariotas.
Es una de las etapas más importantes de la respiración celular, ya que acá se generan más moléculas de ATP y se generan más cantidad de NADH, de esta molécula que tiene un gran poder reductor. Finalmente, luego de este ciclo de Krebs, entonces se generaron moléculas de NADH que van a dirigirse a la membrana plasmática, en donde va a ocurrir la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es la última etapa de la respiración celular que ocurre, dijimos, en la membrana plasmática de los procariotas o en la membrana mitocondrial de los eucariotas. En esta etapa, en la cadena de transporte de electrones, los electrones generados por los transportadores de electrones por NADH, que es un transportador de electrón, y FADH, que es otro que no está acá dibujado, se transfieren a través de una serie de complejos proteicos, como que van de proteína en proteína, a través de la membrana, y eso lleva a la generación de ATP mediante algo que se llama quimiosmosis. A ver, lo vemos un poquito más en detalle. Entonces, a ver si esto quedó claro. ¿Cómo es la respiración? Empezaba con la glucólisis, de glucosa pasaba a piruvato, que por la piruvato de carboxilasa se transforma en acetil-CoA. La acetil-CoA ingresa en el ciclo de Krebs, que son un montón de reacciones metabólicas. En este paso se obtiene más ATP y más NADH. Y ese NADH es lo que ingresa en la cadena de transporte de electrones que va a ocurrir en la membrana. Entonces, ¿qué es esto de la cadena de transporte de electrones? También llamada fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones, dijimos, se lleva a cabo en la membrana, es lo que estoy intentando dibujar acá, en este esquema. En la membrana interna mitocondrial de las células eucariotas o en la membrana citoplasmática de las células procariotas. Entonces, los NADH que se habían obtenido en los pasos anteriores entran en esta cadena de transporte de electrones y pierden electrones que van a ir pasando de un transportador al siguiente hasta llegar al oxígeno. Van a ir como pasando de molécula en molécula hasta que llegan al oxígeno. A medida que se produce ese paso de electrones de unos transportadores a otro, la energía que generan esos electrones es utilizada para transportar protones desde el citoplasma hacia el espacio intercelular, o sea, para afuera. Y como consecuencia de esto, la concentración de protones de un lado y del otro de la membrana va a ser diferente, y eso es lo que se genera como fuerza protonmotriz. Se conoce como fuerza protonmotriz. Y esa fuerza protonmotriz está estrechamente relacionada con la producción de ATP, porque estos protones tienden a entrar de vuelta a la célula y lo hacen a través de una ATPasa, que es una proteína que cruza la membrana, y que al ingresar de vuelta esos protones genera ATP. Esta cadena de transporte de electrones es lo que se conoce como fosforilación oxidativa. Entonces, resumiendo, ese NADH lo que hace es donar electrones y esos electrones van pasando de transportador en transportador a través de la membrana, generando energía que es usada para transportar protones, y allí es donde se genera el ATP, esta fuerza protonmotriz. A ver, ¿cómo es esto de los transportadores de electrones? Este es el esquema si colocamos en la torre de electrones las parejas redox, porque ¿qué es un transporte de electrones? Es donar y ceder electrones son reacciones redox, que lo habrán visto en química. Entonces, las parejas redox que participan en la cadena de electrones, vemos que en la parte superior, o sea, arriba de este gradiente, están los nucleótidos reducidos, los NADH.
Ellos actúan como donadores de electrones, es la molécula que inicia donando electrones. ¿Y por qué? Porque tiene un potencial redox negativo. Es una molécula con potencial redox negativo, o sea, son electronegativos, y esto significa que tienen tendencia a ceder electrones. Y en la parte inferior de toda esta cadena de transporte que se puede hacer, está el oxígeno. El oxígeno es el último receptor de electrones porque tiene un potencial redox positivo, el más positivo de todos de los disponibles. O sea, es una molécula electropositiva, entonces es una molécula que tiene tendencia a aceptar electrones. La diferencia de potencial redox entre el dador que inicia esta cadena y el último receptor de electrones de esta cadena, esta diferencia de potencial es directamente proporcional a la energía que se va a generar en la transferencia. Entonces, como el NADH es la molécula que está más arriba dentro de las moléculas que tienen capacidad de ceder electrones, y el oxígeno es la molécula con más electropositiva, con mayor capacidad de aceptar los electrones, el gradiente de energía entre ellas dos es el más alto. Entonces, la respiración aeróbica, que tiene todos estos pasos que vimos, y que en la cadena de transporte de electrones comienza como el NADH, como dador de electrones, y termina como el oxígeno, como aceptor de electrones, es la que tiene este potencial redox más grande. Entonces es la cadena de transporte de electrones o la fosforilación oxidativa con mayor energía, que más energía le brinda a una célula. Ahora, no sé si se entiende. Vamos a ver entonces... Claro, se va a entender mejor cuando veamos lo de los mecanismos anaerobios, ¿no? Creo que sí. Si no, volvemos. No, está bien, está bien. Vamos a ver... Lo que dijo del oxígeno, del protón. Claro. Entonces, a ver, termino con la respiración en general y cualquier cosa volvemos. Entonces, ¿cuáles son las fases de la respiración aeróbica? Cuando hablamos de respiración aeróbica, el proceso empieza con la glucólisis o glicólisis, que ocurre en el citoplasma. ¿Se acuerdan que era el primer paso, que es cuando entra la glucosa, se convierte en piruvato, genera además 2 ATP y 2 NADH, que era esa molécula con poder reductor? Este proceso no requiere oxígeno. Por más que estamos hablando de respiración aeróbica, el primer paso en la glucólisis es el paso universal para todas las cadenas. Todo empieza con la glucólisis y es el paso que no necesita oxígeno. Entonces, sigue con la decarboxilación del piruvato, que era el piruvato se convierte en acetil-CoA y se genera en este proceso más NADH. Este proceso ya ocurre en el citoplasma, sigue ocurriendo en el citoplasma en los procariotas. En los eucariotas, el piruvato se fue a la mitocondria. O sea, el primer paso de la glucólisis siempre es en el citoplasma. Cuando es un eucariota, el piruvato va a la mitocondria y todo sigue en la mitocondria. Cuando es un procariota, no hay mitocondrias, así que quedamos siempre en el citoplasma. Hasta ahí entiendo que es fácil. Entonces, el piruvato se transforma en acetil-CoA. Ese acetil-CoA ingresa en el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico también. Si estamos en procariotas, sigue pasando en el citoplasma. Ese acetil-CoA sufre un montón de reacciones, se descompone y termina liberando dióxido de carbono, agua y produce más moléculas de NADH y de FADH, que es parecida, es una molécula parecida, y más ATP. Y ahora, por último, ese NADH que se generó en los distintos pasos se dirige a la membrana. Y en la membrana ocurre la cadena de transporte de electrones. ¿Qué es eso? Esa molécula de NADH o de FADH dona electrones que van pasando a través de proteínas que van como en cadena. Entonces, cada vez que van pasando de una molécula a otra, y en cada paso van liberando energía.
en la respiración aeróbica, el último en recibir esos electrones es el oxígeno. Entonces, combinando los electrones y los protones, se va a formar agua también. Toda esa energía que se libera durante esa cadena de transporte de electrones se utiliza para bombear protones que salen para afuera. Y se crea ese gradiente de protones que es la fuerza proton motriz. Y acá interviene una ATP sintasa, que es otra enzima, que usa ese gradiente y produce un montón de ATP. Entonces, como productos finales de todo esto, terminan liberando 6 dióxidos de carbono, que son moléculas de desecho, tienen que eliminarse de la célula, 6 moléculas de agua y entre 36 y 38 moléculas de ATP por cada glucosa. Es un montón. Imagínense y fíjense que la mayoría de esto viene de la cadena de transporte de electrones, porque habíamos tenido 2 en la glucólisis, 2 en el ciclo de Krebs, todo el resto viene de la cadena de transporte de electrones. Entonces, la respiración aeróbica con el oxígeno como último aceptor de electrones es el proceso metabólico que más cantidad de ATP, o por ende de energía, permite obtener a una célula. Entonces, siempre que una célula, que una bacteria o cualquier microorganismo tenga la capacidad de hacer respiración aeróbica, es el proceso metabólico que va a elegir, porque es en el único proceso en el que se puede generar toda esa cantidad de ATP a partir de una sola molécula de glucosa. Si vemos que es la respiración anaeróbica, fíjense que lo dejo, es como lo mismo, pero solo cambia, o sea, en aeróbica acá les marqué en rojo, oxígeno como último aceptor de electrones. Si nos pasamos a una respiración anaeróbica, todos los primeros pasos son iguales, o sea, la glucólisis, después la decarboxilación del piruvato a acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs, se libera todo lo mismo, y estas moléculas NADH entran en la cadena de transporte de electrones. Pero el último aceptor no va a ser el oxígeno, sino que va a ser otra molécula, que pueden ser nitratos, sulfatos, dióxido de carbono. Hay diferentes opciones. Según cuál sea este último aceptor de electrones, va a ser la cantidad de ATP que se pueda generar. Entonces, los productos finales dependen del aceptor de electrones final que se use, pero en general van a ser nitratos, sulfatos, dependiendo de cuál sea. A ver si tengo... Bueno, me parece que lo tengo acá. Esto es esa escala redox que les mostré reducida, pero completa. ¿Cuáles son los donadores de electrones y los aceptores de electrones que participan de esa cadena de transporte? Ven que arranca con sulfatos, por ejemplo, glucosa, no sé. En general, un metabolismo arranca acá, con el NADH. Es una molécula con un potencial redox negativo, bastante negativo. Y puede llegar hasta el FAD, hasta el FAD, la otra que teníamos, piruvato, lactato, sulfatos, fumaratos, citocromos. Entonces, si nuestra respiración es anaerobia y el último aceptor de electrones decimos que es el nitrato, fíjense que el nitrato lo tengo acá, en más 0,4. Es electropositivo, por lo tanto acepta electrones, pero está mucho más arriba en la tabla que el oxígeno. Entonces, el gradiente de energía que tengo entre el NAD y el nitrato es mucho menos que el gradiente que tengo entre el NAD y el oxígeno. Lo habíamos dicho, esta diferencia de potencial es directamente proporcional a la cantidad de ATP que se produce. Entonces, en una respiración anaerobia, el último aceptor de electrones siempre está más arriba en la tabla que el oxígeno. Y por lo tanto, la cantidad de energía que puede producir esa cadena de transporte va a ser menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, en otras palabras sería que el nitrato, al ser mejor aceptor de electrones, se los va a quedar, en cambio el oxígeno los va a usar para producir más ATP. No. No es eso. Es que hay microorganismos que
no pueden, esa cadena de transporte de electrones no puede llegar hasta el oxígeno porque no toleran el oxígeno, porque son anaerobios. No pueden vivir en ambientes donde haya oxígeno. El oxígeno les puede resultar tóxico o simplemente le falta alguna de las enzimas o alguna de las proteínas de esa cadena y hace que no puedan llegar hasta el oxígeno. Cuando van bajando, cuando van pasando electrones, por algún motivo no pueden usar el oxígeno. Entonces, el último aceptor es otro, es el hierro, es el nitrógeno, es otro. Siempre si es aeróbico o anaeróbico, no hay relación directa, por decir, no hay relación entre el oxígeno y el nitrato, más allá de que sea aeróbico o anaeróbico. No, el que puede usar el oxígeno, el que puede respirar como el oxígeno, con oxígeno como último aceptor de electrones, lo va a hacer, siempre. O sea, un microorganismo que hace respiración aerobia, o sea, que puede usar el oxígeno, en ninguna situación, salvo que estén anaerobiosos, pero no va a dejar de usar, si lo deja de usar pasa a fermentación, no va a hacer respiración anaerobia. Los que hacen respiración anaerobia es porque le falta alguna de las enzimas o algo por lo cual no pueden usar el oxígeno. Claro, sí, me confundió la tabla. ¿Está? No es que compiten el oxígeno con el nitrato, no. Hay microorganismos que pueden usar el oxígeno y hay microorganismos que no lo pueden usar o porque les resulta tóxico, no sé por qué, o porque no tienen alguna de las enzimas de esa cadena que les permite llegar hasta el oxígeno. Entonces tienen que usar otra molécula. Pero si lo puede usar, lo va a usar. No sé si confunde más o algo, pero o sea, es como que los últimos aceptores de electrones, las distintas posibilidades que acá vimos, la principal, o por lo menos la más distribuida en los microorganismos, que es la del oxígeno, y después están los otros que pueden tener otros aceptores, como pueden ser los nitratos, los sulfatos. O sea, ese último aceptor es una molécula que está en el ambiente y que el microorganismo la puede utilizar o no, pero no es la que forma parte de la cadena transportadora de electrones. O sea, la cadena transportadora de electrones está conformada por una cantidad y un tipo de proteínas que está codificado en el genoma del microorganismo. ¿Está bien? Y el oxígeno está dando vueltas en el ambiente. Entonces, por más que el oxígeno esté ahí, si ese microorganismo tiene una cadena respiratoria definida por su genoma, en la cual no hay una enzima capaz de entregarle al oxígeno los últimos electrones de esa cadena, bueno, el oxígeno está ahí y punto, pero no va a ser el aceptor final. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, cuando hablamos de los aceptores finales son moléculas, no son proteínas, son moléculas inorgánicas que están dando vueltas en el ambiente de la bacteria y que la bacteria los puede o no los puede utilizar y en algunos casos hasta les es tóxico si no los pueden utilizar. ¿Sí? Pero lo que caracteriza al microorganismo es ese tipo particular de proteínas que componen la cadena transportadora de electrones. ¿Se entiende? No sé si eso aporta a la confusión o mejora un poco. Ahí en el esquema que estamos viendo recién que está poniendo Noelia, donde está esquematizada la cadena transportadora de electrones en verde en medio en violetita, las proteínas que están insertas ahí, ¿lo ven? Bueno, esas proteínas son las que va a tener en determinada, no sé, digamos un Escherichia coli que puede ser un facultativo. Entonces, Escherichia coli tiene determinadas proteínas que están ahí porque forman parte, están codificadas en su genoma, se sintetizan y se localizan y forman parte de esa cadena transportadora. No puede tener otras, no puede de repente cambiar la última proteína para que acepte, no sé, el sulfato en vez del oxígeno. Esa es la limitación que tiene el microorganismo o la característica que tiene el microorganismo. ¿Tá? Por eso hay microorganismos que pueden utilizar el oxígeno como último aceptor y por eso hay otros microorganismos que no pueden utilizar el oxígeno y tienen que usar o nitratos o sulfatos, porque tienen enzimas diferentes, no porque no esté alrededor suyo ni el sulfato, ni el nitrato, ni el oxígeno. Bueno, por ahí eso, no digo en general para todo lo que estamos viendo ahora tienen que decantarlo, ¿no? Tienen que no por escucharlo una sola vez o leerlo una sola vez les va a quedar todo claro, pero bueno, de a poquito.
Sí. Bueno, todo esto era el proceso entonces de respiración, que la respiración aeróbica y anaeróbica es lo mismo, lo único que cambia es todo este proceso complejo, todos estos pasos, solo cambia cuál es el último aceptor en esa parte de la cadena de transporte de electrones. Ahora, hay algunos microorganismos que no pueden respirar, en general no pueden respirar porque en general, cuando no pueden hacer respiraciones porque alguna parte del ciclo de Krebs está cortada. Esto si lo viéramos en detalle, este ciclo de Krebs son un montón de reacciones con un montón de enzimas involucradas, que no me metí ahí, pero bueno, alguna de estas partes de todo este proceso cíclico está cortado, alguna de esas enzimas no está, y entonces ese microorganismo no puede hacer esta vía de respiración. Entonces hacen fermentación. O a veces, cuando son anaerobios facultativos, por ejemplo, son microorganismos, o aerobios facultativos, que es lo mismo, que en presencia de oxígeno hacen toda esta vía de respiración, y cuando no hay oxígeno para hacer la cadena de transporte de electrones, cambian y empiezan a hacer fermentación. O sea, en presencia de oxígeno respiran aeróbicamente, en ausencia de oxígeno hacen fermentación. ¿Qué significa hacer fermentación? Empieza con lo mismo, empieza con la glucólisis. Una vez que la glucosa es degradada en ácido pirúvico, este compuesto puede experimentar la degradación completa en la respiración, como ya vimos. Completa me refiero a que termina convirtiéndose en dióxido de carbono, o sea, la molécula más simple, carbonada, o puede ir a la fermentación. La fermentación es un proceso que libera energía a partir de azúcares u otras moléculas orgánicas, no necesita oxígeno, aunque puede ocurrir en su presencia. Puede haber oxígeno, pero no lo va a usar, no usa el oxígeno. No necesita el ciclo de Krebs, ni la cadena de transporte de electrones, no hay ninguna de esas partes. Usa una molécula orgánica como aceptor final de electrones. No es una como las que vimos recién, que era alguna molécula inorgánica en general. Pero solo produce pequeñas cantidades de ATP, 1 o 2 moléculas de ATP en general por cada molécula de glucosa, debido a que la gran parte de la energía, como almacenada en la glucosa, o cualquier otro sustrato que sea fermentable, permanece dentro de enlaces químicos porque termina en moléculas como ácido láctico o etanol, que son moléculas todavía no tan simples como el dióxido de carbono, entonces son moléculas que todavía contienen energía. Entonces, empieza con la glucólisis que se transforma en piruvato, igual, y después ese piruvato sufre lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. O sea, se degrada un poco más, pero obteniendo muchísima menos energía. A ver si esto se entiende más. En la fermentación, el sustrato funciona tanto como donador como aceptor de electrones. Puede funcionar, son moléculas orgánicas. El ATP, entonces dijimos, se sintetiza por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué significa esto? Que se le agrega un grupo fosfato a una molécula. No hay transporte de electrones, no hay fosforilación oxidativa, el rendimiento es bajo. Estoy diciendo lo mismo con otro dibujo. Entonces, tenemos diferentes tipos de fermentación según cuál sea el producto final de esa fermentación. Se puede definir entonces como la obtención de energía en ausencia de oxígeno, y generalmente se le pone el nombre según el producto final de la reacción. Entonces, hablamos de fermentación alcohólica cuando la glucosa se transforma en piruvato y después termina en etanol y dióxido de carbono. Entonces, eso es una fermentación alcohólica. Sus productos finales son etanol y dióxido de carbono. Esto, por ejemplo, hace la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y es una de las fermentaciones más conocidas y más utilizadas porque sirve para la elaboración de bebidas alcohólicas, básicamente.
Después está la fermentación láctica, por ejemplo, que también es la glucosa que se convierte en piruvato, esto es la glucólisis, el mismo paso, y después ese piruvato se transforma en ácido láctico. También por el intermedio de una o dos enzimas, este piruvato se transforma en ácido láctico. Ese ácido láctico es muy aprovechado en la producción de lácteos. Los microorganismos como el lactobacillus, que hacen este tipo de fermentación, son muy usados en la producción de lácteos en general. Y así tenemos un montón de diferentes vías. Siempre empieza con la glucólisis y después ese piruvato puede sufrir, depende de qué enzimas tenga presente ese organismo, va a ser la vía de fermentación que use. Entonces, en otros, por ejemplo, hacen fermentación ácido mixta, se llama. Eso significa que ese piruvato se transforma en ácido succínico, ácido acético, láctico, etanol, de todo un poco. Y este tipo como son residuos ácidos, hacen que baje el pH. Y esto es muy usado para la identificación en laboratorio. Cuando veamos pruebas bioquímicas, vamos a ver que este tipo de fermentación es muy fácil de detectar. Otros microorganismos, después de la glucólisis, hacen fermentación butanodiólica. Eso significa que sus productos finales son butanodiol, etanol, láctico. Y bueno, y así tenemos distintos tipos. ¿Quiénes hacen fermentación? Seguimos hablando de quimioorganotrófos, o sea, de microorganismos que utilizan la energía, que obtienen la energía a partir de compuestos químicos orgánicos, de compuestos orgánicos, en este caso de la glucosa. Pero si eligen esta vía es porque son anaerobios estrictos, aerotolerantes o anaerobios facultativos en ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque un microorganismo aerobio, o sea que puede usar el oxígeno, no va a elegir esta vía, va a ser respiración aeróbica. ¿Sí? Esta es una vía útil desde el punto de vista de producción o desde la biotecnología, pero para los microorganismos es una vía mucho menos beneficiosa. Son microorganismos que si pueden respirar y fermentar, van a respirar. Y cuando respiran crecen más rápido, porque obtienen mucha más energía. Bueno, todo esto es en cuanto a fermentación de azúcares. Ahora, también pueden obtener energía a partir de lípidos, por ejemplo, no solamente de carbohidratos. Y, por ejemplo, para obtener energía a partir de triglicéridos, lo que hacen es un primer paso de lipólisis, que son siempre procesos enzimáticos, que lo que hacen es romper ese triglicérido en sus componentes glicerol y ácidos grasos. El glicerol entra en la glucólisis, como la glucosa, es una vía casi igual, y produce ATP y piruvato, igual que la glucosa. Y los ácidos grasos sufren beta-oxidación que lo transforma en acetil-CoA, y la acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y sigue todo igual, porque lo que tenemos después del ciclo de Krebs es lo mismo, ATP y NADH. Entonces, hay otras vías, yo les estoy mostrando de cada tipo de sustancia de la cual se puede obtener energía, de cada tipo de macromolécula, la vía más común. La vía más común de los triglicéridos es esta, por ejemplo, que termina siendo similar, arranca con un proceso enzimático distinto, lo degrada en sus componentes y después entra también en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Y después de la glucólisis, lo mismo, ¿no? Una vez que tengo piruvato, de carboxilación, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. A partir del ácido graso se obtiene el acetil-CoA y entra el ciclo de Krebs y lo mismo. Esto después va a la membrana y entra en la cadena de transporte de electrones. Eso es lo mismo. ¿Qué pasa en cuanto a proteínas? Las proteínas son hidrolizadas en aminoácidos por acción de proteasas. Este proceso puede ocurrir afuera, en algunas células lo hacen afuera, porque son microorganismos que secretan enzimas al medio ambiente, entonces
secretan las proteasas y lo que ingresa a la célula es el aminoácido directamente. O puede ingresar una proteína y las proteasas están en el citoplasma y este proceso ocurre en el citoplasma. Depende del microorganismo. Cuestión es que esos aminoácidos que se generan una vez en el interior de la célula pasan por un proceso que se llama desaminación, donde el grupo amino se remueve y esta reacción se produce amoníaco. Y bueno, puede ser convertido en urea en el ciclo de la urea y después en general la urea se excreta directamente. Y el esqueleto carbonado, o sea, el resto del aminoácido sin ese grupo amino, puede entrar en distintas rutas metabólicas, pero en general entra en el ciclo de Krebs, de vuelta. Y entonces tenemos otra vez como el mismo proceso. Entonces, resumiendo, un quimio organotrofo entonces teníamos un compuesto químico dador de electrones, que va a ser el piruvato, el acetil-CoA, este tipo de compuestos, que viene de distintas vías, vimos que podía venir de la vía de la glucosa, de la vía de los triglicéridos, de distintas vías, se llega a este compuesto químico. Y estos compuestos químicos van a entrar en la vía de fermentación, en donde un compuesto orgánico va a ser el aceptor de electrones y por lo tanto la cantidad de energía que obtenga va a ser menor, o va a entrar en respiración aeróbica o en respiración anaeróbica, dependiendo de quién sea el aceptor final de electrones. Todo se reduce a una cadena de transporte de electrones, básicamente. A ver. Hasta ahí vimos, veníamos hablando de quimio organotrofos. Ahora, vieron que la otra clasificación eran los quimiolitotrofos. ¿Se acuerdan de esto? Estos organismos obtienen la energía, los quimiolitotrofos, obtienen la energía a partir de reacciones químicas, pero de compuestos inorgánicos. Son compuestos inorgánicos los que van a actuar como dadores de electrones. Acá, los quimioorganotrofos, veníamos hablando de compuestos orgánicos, glucosa, triglicéridos, bla, bla, entraban en la glucólisis para generar piruvato, acetil-CoA y acá empezaba la vía. Cuando hablamos de quimiolitotrofos, dijimos en la clasificación inicial, son aquellos organismos que obtienen la energía de compuestos químicos inorgánicos. No pueden obtener la energía de la glucosa. Entonces, claramente el proceso va a ser metabólico, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque el compuesto que actúa como dador de electrones es un compuesto inorgánico. Entonces, lo que hacen es la respiración, lo mismo que vimos. ¿Qué es la respiración? Es la cadena de transporte de electrones que ocurre en la membrana citoplasmática. Era el último paso de todas las reacciones que vimos. Entonces, realizan la respiración, pero el dador de electrones no es una molécula orgánica. Entonces, el dador de electrones puede ser, por ejemplo, el nitrato, en las bacterias nitrificantes. Utilizan el nitrito como donador de electrones y el oxígeno como aceptor, por ejemplo. Entonces, en esta cadena de electronegatividad, electropositividad, en esta tabla, vemos que esta diferencia de electronegatividades es chiquita, entonces obtiene poca cantidad de energía. Esta diferencia de potencia alrededor es poca y entonces, por supuesto que la cantidad de energía que se obtiene es mucho menos que en los heterótrofos, en los quimiorganotrófos, mejor dicho. Entonces, las bacterias es una bacteria nitrificante. El nitrógeno actúa como dador el nitrito actúa como dador de electrones y el oxígeno como aceptor. Y es una cadena de transporte de electrones que ocurre en la membrana. Es lo mismo que vimos antes. Las bacterias del hidrógeno usan el hidrógeno como donador de electrones y bueno, en el proceso se
el producto final es agua, eso es lo que dice acá. Las carboxidobacterias, por ejemplo, el donador de electrones es el monóxido de carbono. O sea, ¿de dónde obtienen la energía? Del monóxido de carbono, no de la glucosa. No pueden usar glucosa. Las bacterias del azufre, por ejemplo, que son bastante conocidas en el medio ambiente, usan como donador de electrones compuestos reducidos del azufre y van a producir sulfatos. O sea, usan alguno de estos compuestos. O sea, obtienen la energía, por ejemplo, del sulfuro de hidrógeno. No obtienen la energía de un compuesto orgánico. Las bacterias del hierro obtienen la energía del ferroso, de alguna sal ferrosa. Eso significa que usan al hierro como dador de electrones en su cadena de transporte de electrones y lo que hacen es un proceso entonces de fosforilación oxidativa. ¿Me siguen? Sí. Sí, profesor. Sigue siendo redox, ¿no? Sí, son todas reacciones redox. Ah, ok. Bueno, esto estamos hablando de quimiolitótrofos aeróbicos, o sea, hay algún dador de electrones que es una molécula inorgánica y el aceptor final es el oxígeno. También podemos tener quimiolitótrofos anaerobios, en donde el dador de electrones sea alguno de estos, como vimos recién, y el aceptor en lugar del oxígeno sea otra de estas moléculas. Por ejemplo, uno en donde el dador sea el hierro y el receptor sea el nitrato. Eso es en bacterias más raras o en arqueas. Ese tipo de microorganismo entonces es un quimiolitótrofo anaerobio, porque si es aerobio o anaerobio dependía de quién es el último aceptor de electrones. Y se acuerdan que si en ese dibujito el aceptor de electrones, por ejemplo, teníamos como dador el nitrato y como aceptor el hierro, este gradiente es todavía más chico, entonces la cantidad de energía que obtienen esos microorganismos es todavía menor. Pero es siempre lo mismo. Y llegamos hasta aquí. Bueno, en la presentación van a ver que al final les dejé un par, que estaba esta, por ejemplo, por fuera, y hay un par de así como más, que me pareció que por ahí les podía servir la explicación, que no me voy a meter a verlo ahora, pero bueno, se las dejé en la presentación en el PDF que tienen en el campus por si les sirve como bibliografía. Bueno, van a ver que intenté resumirlo. No nos estamos metiendo en el detalle de qué es lo que pasa en cada una de estas cadenas metabólicas. Eso los van a torturar con eso cuando cursen bioquímica, seguramente. Ahí van a estudiar en detalle el paso a paso de la glucólisis, de cada uno de estos pasos. Del ciclo de Krebs, podríamos dar una clase aparte con el ciclo de Krebs. Sino que lo importante es, lo que queremos destacar de esto es que entiendan que los microorganismos pueden tener diferentes vías metabólicas y que dependiendo de qué vía metabólica usen, va a ser la cantidad de energía que puedan obtener y eso va de la mano, es directamente proporcional a la velocidad de crecimiento que puedan tener. Así que, y bueno, y entender que algunos organismos van a poder respirar y fermentar, por ejemplo, y entonces, ¿de qué depende que hagan respiración o que hagan fermentación? Bueno, ese tipo de cosas. Sí, la idea es que obviamente identifiquen las diferencias y las finalidades de los procesos generales, ¿no? No tienen que saber todas las enzimas intervinientes ni los integrantes de la cadena respiratoria, pero sí, por supuesto, tienen que entender de qué se trata la glicólisis en términos generales, qué es lo que sucede, ¿sí? No tanto no todas las moléculas que están involucradas, pero sí tienen que saber de qué se trata la glicólisis y con qué se encadena o con qué no se encadena. Y
cómo están relacionados estos procesos, ¿sí? Cómo está relacionada la glicólisis con la cadena transportadora de electrones. Vieron que cuando hablamos de respiración en microorganismos, no es lo mismo que la respiración en los animales o en los humanos. No hablamos del ingreso y el egreso de oxígeno solamente, sino que cuando hablamos de respiración son un montón de cadenas de pasos del metabolismo de ese microorganismo. Y bueno, eso sí, pretendemos que entiendan qué es respirar para una bacteria. ¿Qué significa que digamos que respira o que fermenta? Nada, yo aprovecho también para decirles que tomen la guía que les pusimos en el campus. Es una guía de estudio sugerida, no es una guía obligatoria porque no la vamos a corregir, ni quiere decir que haya preguntas específicas de ahí que vayan a ir al examen. Es una guía que nosotros ponemos ahí como para que ustedes los ayude a estudiar, porque eso qué quiere decir, que si se ponen a hacer la guía y empiezan a tratar de responder las preguntas de los temas que vimos y hay algo que no pueden responder, eso quiere decir que es algo que quizás tienen que rever, tienen que preguntar, etcétera, ¿sí? Pero es una guía como para que el estudio no esté tan en el aire para aquellos que les cuesta estudiar sin guías de estudio, supongamos. Pero bueno, no es nada obligatorio, ni nada que tienen que entregar, ni nada de todo eso, ¿sí? Pero en este caso en particular, en este tema, que es un tema bastante arduo, creo que está bueno que agarren la guía y van a ver que hay preguntas de los otros temas aparte de este tema y traten de ver si más o menos pueden entender o pueden responder las preguntas que están puestas ahí como para testearse si están abordando el tema de la forma que pretendemos acá, ¿no? Que es más conceptual y no tan de memoria, pero como siempre decimos, es imposible estudiar todo en el aire. O sea, los nombres de los procesos los tienen que saber y tienen que saber la finalidad de ese proceso de forma global, ¿no? O sea, nadie puede desconocer que en la glicólisis hay una ruptura inicial de la glucosa y una obtención de energía, aunque sea menor comparada con una cadena respiratoria. Entonces, bueno, a ese nivel, no cuáles son los productos de la primera ruptura de la glucólisis, si pirúvico, sí. ¿Se entiende? Bueno. Bueno. Y poder eso también ponerlo en el contexto de los tipos de microorganismos, ¿no? Es decir, cómo se clasifican los microorganismos. Una de las primeras diapos que dio lugar en realidad a la explicación de todas estas rutas metabólicas. En realidad, la conexión de todas estas rutas metabólicas es poder después clasificar a los microorganismos por de dónde obtienen la energía y de dónde obtienen la fuente de carbono, ¿no? De dónde obtienen los compuestos carbonados. Ese fue el motivo que nos lleva a ver todos estos ejemplos de rutas metabólicas, poder después clasificar un microorganismo y entender esa clasificación. Estudiar todo esto del metabolismo es como arduo al principio, pero es como la base para después poder cultivarlos, para después hacer todas las pruebas de identificación y después nos va a ayudar mucho a decidir, bueno, qué tipo de medio de cultivo necesita, qué condiciones de incubación necesita, porque todo eso depende de cuál es la vía metabólica que va a hacer. O sea, si yo al medio de carbono le tengo que poner este azúcar o este azúcar, si en vez de azúcar le tengo que poner lípidos, si tengo que ponerlo en aerobiosis o no, si necesita agitación o no, o sea, todo eso, claro. El fundamento de cómo se cultiva y de cómo hago quiero tener mayor masa microbiana o quiero que un microorganismo produzca etanol, bueno, tengo que evitar que respire, tengo que hacer que haga fermentación, entonces tengo que ver cómo hago para cortar la vía de la respiración y llevarlo para la otra. Entonces es como la base teórica para después entender cómo se hace el cultivo y cómo se mejoran los cultivos. Por eso intenté darlo de una manera como bastante
conceptual, sin meternos en el detalle de cada uno de esos ciclos y de todas las enzimas que intervienen, que posta que ahí tendríamos como una clase más de cada uno de estos ciclos. Eso también lo pueden encontrar todo lo que vimos lo pueden encontrar en el blog, que también está accesible, si alguno no puede acceder nos avisan, pero de nuevo, o sea, yo les recomiendo que traten de leerlo también de un libro, no solamente que lo escuchen de nosotras, pero teniendo en cuenta que cuando van al libro y les empiece a mencionar todos estos grupos enzimáticos con nombre y apellido, no se abrumen por eso, quédense con la parte más general, ¿no? De nuevo, no para saberse de memoria esas cosas, pero sí a veces leerlo en un texto, por ahí les ayuda un poco a escuchar lo mismo dicho de otra forma, ¿no? Ahí le subimos al campus unos videitos de YouTube que, no sé, me pareció que estaban piolas, que ayudan a entender, son cortitos, son de 4 minutos, una cosa así. Hay unas manos levantadas ahí, perdona, te interrumpo. Perdón, soy yo, Laura. Quería avisar que está el libro en biblioteca, por los que les cuesta leer desde la computadora, pueden ir a pedirlo a la biblioteca también. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Y quién más había levantado la mano que se me escapó? No sé, no lo vi yo. Nada más. Había otra persona, pero no llegué a leer. Bueno. Dale. Desde mi lado, hasta aquí llegamos, si no tienen más preguntas. Y bueno, cuando se pongan a estudiarlo, no duden en nada, en preguntarnos lo que necesiten, si les resulta un tema complejo. Profe. Diga. Quería consultar si, por ejemplo, en la guía hay una pregunta que habla de una bacteria, o sea, da información y hay que clasificar el metabolismo que tiene la bacteria. Para responder, ¿somos más que nada como específicos en la bacteria, como en las características de la bacteria, o con que, digamos, medio global alcanza? No sé muy bien ahora a qué pregunta te referís, claro. Pero por lo que entiendo que preguntás, y más o menos por qué es lo que nosotros nos enfocamos, seguramente es una pregunta que te dice de dónde obtiene los carbonos y de dónde obtiene la energía, y vos básicamente lo que tenés que decir es qué tipo de microorganismo es, si es quimio organotrófo, si es quimio litótrofo, etcétera. Esa sería. Te dan los datos y vos de eso tenés que interpretar cómo clasificarlo. Probablemente el problema te diga la bacteria, no sé, Bacillus sphaericus, por decir algo, es como para ponerle un nombre, pero no quiere decir que vos te tengas que saber de memoria que el Bacillus tal es de alguna forma u otra, ¿está bien? Es como para ponerle un nombre y no hablar tan en el aire, pero básicamente el dato saldría de esas pistas que te den para clasificar el microorganismo. Me parece que te estás refiriendo a ese tipo de preguntas, pero cualquier cosa, si querés, la vemos el viernes. Si te referís a alguna pregunta en particular, lo podemos ver ahí. Dale, gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, paso lista, que ya lo abrí. Dale.